Yo sé que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a hablar. ¿Está listo para recibir lo que Dios tiene? El día de hoy comenzamos una nueva serie. Y esta serie tiene que ver con las 7 iglesias del Asia Menor. Las 7 iglesias que habla el Apocalipsis. Y yo voy a entregar el lugar para quien va a compartir el primer tema de esta serie. Y vamos a recibir a mi nuera Stephanie Nevares Alba. Así es que abra su corazón. Dios tiene algo para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Qué bonita estuvo la adoración. ¿A poco no somos bendecidos de tener esta adoración? Así que este grupo de alabanza y de adoración, si me acompaña, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú hables, Señor, que tú prepares este lugar, que tú prepares cada corazón. Muévete de acuerdo a tu deseo, Señor, a tu voluntad. Te pido que quites cualquier cosa que venga a distorsionar, cualquier cosa que quiera venir a quitar la atención de tu palabra, Señor. Sella mis labios, tú eres, Espíritu Santo, el que redarguya cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Y la primera iglesia que vamos a estar viendo es la iglesia de Éfeso. Y antes de comenzar con el sermón, quiero comenzar con una introducción muy rápida acerca de el trasfondo histórico que había en el tiempo en el que se escribió el libro de Apocalipsis, que es el libro en el que vamos a ver estas cartas. Y este libro lo escribió el apóstol Juan en su exilio en la iglesia de Patmos. Y los destinatarios de este libro son las 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Apocalipsis se escribió para estas 7 iglesias. Y el contenido de esta carta refleja lo que estaba pasando en ese tiempo. Ellos tenían un emperador y este emperador se llamaba Domiciano. Y al fin del reino Domiciano, este emperador era muy odiado porque él era muy celoso acerca de cómo se debían de hacer las cosas bajo su mando. Y había algo que se llamaba el culto del imperio. Culto del imperio. Y el culto del imperio era que cuando moría un emperador romano, los ciudadanos lo adoraban como si fuera un dios. Él tomaba otra parte de entre los dioses romanos. Ese emperador que murió se agregaba y ahora era un dios. Pero empezó desde cierto emperador en específico que ellos dijeron: no vamos a esperar a que vayamos a la muerte para ser dioses, sino que en vida queremos ser vistos como dioses. Queremos que nos adoren y que nos llamen Señor y Dios mientras estamos en vida. Y todo aquel que osara rebelarse o todo aquel que quisiera rechazar el culto al imperio era tomado como un traición, como un traicionero. Y esto creó conflicto, porque los primeros cristianos únicamente tenían una confesión de fe exclusiva para Jesús como su único amo, su único Señor, y el único Dios era Jesús. Y en este conflicto empieza a haber persecución hacia los cristianos de parte de los romanos y de parte de los judíos. En este tiempo los judíos estaban exentos
de manera no oficial. Ellos estaban exentos, ellos no tenían que adorar el culto del imperio, ellos no tenían que ser parte de esto. Los judíos lo tenían muy fácil, pero como el cristianismo iba en aumento, entonces vieron que ya no les convenía y cada vez habían menos judíos. Entonces dijeron, los cristianos también tienen que rendir culto al imperio. Así que esto terminó siendo una persecución para los cristianos. Todo esto estaba pasando en el tiempo en el que el apóstol Juan escribe Apocalipsis. Y si me acompañan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Voy a leer la Nueva Versión Internacional solamente para este versículo. El resto de los versículos van a ser Reina Valera 60. Solo este versículo es Nueva Versión Internacional. Y dice Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje y hacen caso de lo que aquí está escrito. Y ahora sí vamos a comenzar con Éfeso. La iglesia de Éfeso era la más cercana a la isla de Patmos, donde estaba el apóstol Juan en exilio. Estaba como unas 40 o 50 millas. Y la ciudad de Éfeso, este emperador Domiciano le llamó el guardián. Éfeso era llamado el guardián del culto imperial. Es decir, esta era la ciudad más prominente políticamente, porque ellos tenían no nada más un templo imperial, sino que ellos tenían dos templos para el culto imperial en Éfeso. Tenían 2 templos. Así que de ahora en adelante, todo lo que usted escuche que pareciera en un ámbito humano, en un ámbito que no pareciera espiritual, la mayoría de las cosas que se dicen es basado en la cultura y es basado en lo que históricamente estaba sucediendo en ese momento. En su mensaje a las iglesias, Jesús impone valores espirituales por encima de la cultura de la que habla en Apocalipsis. Durante estas cartas vamos a ver que Jesús menciona cuestiones que son visibles, que son culturales, del día a día de los cristianos. Recuerden que estas son cartas a la iglesia, estas no son cartas a no conversos. Estas eran cartas a personas que eran creyentes, pero Jesús imponía sus valores espirituales por encima de la cultura. Y esto es aplicable a nuestros días. Esto es aplicable a la iglesia del día de hoy. Y voy a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, Reina Valera. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí. Y cuando vemos el primer versículo donde está hablando de que hay unos candeleros y que hay unas estrellas y que dice que su diestra la sostiene, hay un significado detrás de esto, y el mismo libro de Apocalipsis nos muestra cuál es el misterio, cuál es el significado de esas estrellas que Jesús está sosteniendo con su mano derecha. Y antes de ver eso, quiero hablarles de qué eran los candeleros. Los candeleros eran unas lámparas que tenían 7 brazos. Estas lámparas en la religión judía se les llamaba menora y tenían 7 brazos. Y es un símbolo estándar del pueblo de Israel. Este es un símbolo de que Dios es herencia de ellos. Ellos tienen una herencia como pueblo del Señor. Y cada vez que un judío prende eso, recuerda que hay una herencia de Jehová. Esa es la primera cosa que quiero hablar. Los samaritanos usaban estas lámparas que les estoy diciendo, estos candeleros, esta menora, porque ellos se consideraban, aunque fueran samaritanos, aunque su sangre fuera mezclada con sangre gentil, ellos consideraban que ellos eran partícipes de la herencia de Israel y que cuando llegara el Mesías, ellos también iban a ser parte de eso, cada vez que ellos prendían esta lámpara. Y si me acompaña a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, ahí nos describe qué son los candeleros y qué son las estrellas. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahorita vamos a ver cómo se conecta el simbolismo que tiene esta lámpara con lo que está hablando Jesús. Y cuando hablamos de las estrellas, hay 7 candeleros, ya hablamos acerca de ellos, y hay 7 estrellas. Y los judíos veían las estrellas como ángeles. Los judíos veían a las estrellas como si fueran ángeles. E incluso creían que las estrellas predecían el futuro de los gentiles solamente. Los judíos creían que las estrellas podían predecir el futuro del pueblo gentil. Y los griegos veían a las estrellas como planetas que controlaban el futuro. Los griegos veían a las estrellas, veían los planetas, los 7 planetas que controlaban su futuro. Entonces la astrología era algo que ellos adoraban, era algo que ellos consultaban. Y es cuando vemos cómo Jesús habla de ciertas cosas que en la cultura ellos saben qué significa, pero Jesús quiere levantar por encima de esa cultura y por encima de ese simbolismo que tiene tanto para los judíos como para los gentiles. Para Él en su reino, ¿cómo son las cosas? Mientras la gente confía su futuro en el horóscopo, hasta el día de hoy la gente utiliza la astrología para confiar sus futuros días. A ver qué va a decir mi horóscopo este mes. Dice la palabra y dice Jesús, es Jesús hablando y dice: yo sostengo su futuro en mis manos.
Yo sostengo el futuro de la iglesia en mis manos. Cuando vemos los candeleros, dice que Él está moviéndose en medio de los candeleros. Su presencia se está moviendo en su obra. Él no ha dejado su obra, aunque pareciera que cada vez más iglesias se están cerrando. Él no deja de moverse en medio de su obra. La mejor herencia que puede tener Israel es la presencia del Mesías caminando en medio de ellos. Él tiene en sus manos su futuro, cada pastor, cada iglesia, y su presencia y su mover es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. En el siguiente punto, Jesús hace un elogio y vamos a ver esta estructura que se mueve. Cada punto vemos que hay una estructura. Primero, Jesús es exaltado, aquel que se mueve en medio del candelero. Él es la herencia, aquel que tiene el futuro. Vemos cómo Jesús es exaltado. Usted lo va a ver en las siguientes iglesias, cómo Jesús comienza exaltándose en cada iglesia. Y después viene un elogio a las iglesias. Y dice, yo conozco tu arduo trabajo. Si lee conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tienes esto, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esto es parte del elogio que Jesús tiene para esta iglesia. Y Jesús en cada iglesia va a reconocer cosas muy importantes que cada iglesia hacía, que Él valoraba. Desde la eternidad, Jesús está recordando el nombre específico de esa iglesia, y desde la eternidad Jesús sabe cuál es el nombre específico de esta iglesia y cuáles son sus integrantes. Él conoce cuáles son las obras de cada uno de los miembros de esta iglesia. Él conoce su servicio. Él conoce su cansancio. Jesús reconoce y valora el papel que la iglesia de Éfeso tenía, aunque tenía tantas amenazas de parte del diablo. El papel de la iglesia de Éfeso en medio de las amenazas es en realidad un ejemplo. ¿Y cuáles eran las amenazas que habían en esta iglesia? Vemos en Hechos que se menciona que en la ciudad de Éfeso habían muchos falsos maestros. En Éfeso había una diosa que era la diosa Artemisa. Y fíjese cómo estaba la ciudad de Éfeso. Los romanos tenían a esta diosa que era Artemisa, pero la diosa Artemisa de Éfeso era una específica que solamente estaba en Éfeso. Era otra versión de la diosa Artemisa. Y dicen los eruditos que esta diosa Artemisa, que era muy específica de solamente Éfeso, también se adoraba en otros lados. En este lugar había mucha inmoralidad sexual. Se cree que había gnósticos, que el pastor nos ha mencionado de ello. Son gente que decían, mira, lo del cuerpo no importa, solo importa tu espíritu, así que tú dale vuelo a la hilacha. Había inmoralidad sexual en esta ciudad.
Así que imagínense todas las amenazas que tenían en esa ciudad, y había muy poco discernimiento en los tiempos de Pablo. Había poco discernimiento para saber decir, estos son falsos maestros, esta corriente que viene no, había muy poco discernimiento y muy poca gente podía identificar en realidad los errores que habían en todas estas cosas. Pero la iglesia de Éfeso era una iglesia radical. Era una iglesia que tenía un conocimiento de lo que habían enseñado los apóstoles. Era una iglesia que conocía lo que había dicho Jesús, lo que decía el Antiguo Testamento en las Escrituras. Ellos tenían un conocimiento doctrinal como para decir, este maestro es falso. Y era tanto el discernimiento que había en la iglesia de Éfeso que ellos podían aborrecer lo mismo que aborrecía el Señor. Aquello que en la palabra, en las Escrituras decía que el Señor odiaba, ellos aprendían a no amarlo. Y quisiéramos que en cada iglesia nosotros pudiéramos hacer lo mismo, que aunque Dios es tan claro y tan específico en su palabra de qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer, que nosotros fuéramos radicales como iglesia y defender lo que el Señor dice sí y lo que el Señor dice no. Así que Éfeso hasta este punto es un modelo de iglesia. En el versículo 3, quiero leerlo. Ahí nos vamos a mantener en Apocalipsis 2. Si solamente menciono el versículo, me refiero al capítulo 2. Ahí en el versículo 3 dice, en el original en hebreo, se lo voy a leer. Quiero que ponga mucha atención cómo yo se lo voy a leer. Jesús le está diciendo a la iglesia, resististe con esperanza, aguantaste con alegría, tuviste constancia, alzaste mi nombre en alto y no te has rendido por trabajar tan duro. Resististe con esperanza, aguantaste con alegría, tuviste constancia, alzaste mi nombre en alto y no te has rendido por trabajar tan duro. ¿Quiénes aquí han venido a cuidar niños aunque sus hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Quiénes aquí tienen años sirviendo sin tal vez un descanso, incluyendo a nuestros pastores, a la alabanza? ¿Quiénes aquí han servido por años sin interrupción, pero aguantan con alegría porque saben a quién están trabajando, para quién están haciendo la obra? Jesús desde la eternidad se toma un momento y toma su atención para decirte a ti que tienes años sirviendo, para decirte, yo veo tu servicio y veo que aguantas. Y no aguantas de mala manera, tú aguantas con alegría, tú resistes con la esperanza de que yo me voy a mover, de que yo voy a hacer algo en la casa mientras tú estás sirviendo. Mientras tú seas fiel, entonces la obra del Señor va a poder seguir mientras siempre haya gente fiel sirviéndole, mientras haya alguien predicando, mientras haya alguien cantando, mientras haya alguien allá recibiéndonos con una sonrisa. Y muchas veces, incluyendo a nuestros pastores, no vas a recibir una palabra de bien hecho. Muchas veces no van a decir, ¿sabe qué, pastor? Valoro todos los estudios que usted hace, todas las prédicas que usted hace. Podría estar invitando a un predicador cada semana, pero usted predica cada semana. Probablemente no vamos a escuchar una palabra que diga, Ujieres siempre están sirviendo, gracias por su servicio.
Y nosotros a veces le hacemos una mueca porque no queremos sentarnos donde nos dicen. El Señor desde la eternidad, a las maestras que están sirviendo con niños mientras sus hijos dicen: yo no quiero saber nada de Dios. El Señor dice: yo veo que has resistido con esperanza. Yo veo que te has mantenido con alegría. El Señor ve tu servicio. El Señor ve tu caminar cuando tu familia se ríe de ti por venir a la iglesia. Porque tú mantienes tu fe. Tú sigues confesando a Jesús. El Señor desde la eternidad se toma su lugar para verte a ti. Veo tu arduo trabajo. Trabajas hasta el cansancio en mi obra y no has desmayado, no has claudicado. Y quiero darle un mensaje. Usted que tiene muchos años sirviendo, siga sirviendo con alegría. A usted que su esposo no lo acompaña, a usted que sus hijos siguen diciendo que no creen en Dios, siga viniendo a la iglesia. Siga sirviendo de la misma forma. Haga su trabajo igual de duro. No se dé por vencido aunque no le digan un gracias. A nuestro pastor, siga predicando como usted predica. Desde la eternidad Jesús te dice: yo te veo. Y quiero seguir al siguiente versículo, versículo 4. Y es la reprensión. Dentro de la estructura en las iglesias, algunas de las iglesias tienen una reprensión. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el original dice: tengo contra ti que ya no soy el primero de todos tus amores. Ya no soy el primero de todos tus amores. Para el Señor no está mal que usted tenga otros amores por su familia, por su trabajo. Dios creó el trabajo, Dios creó la familia. Pero donde Dios ya no está bien es que Él deje de ser su primer amor y que usted ponga a su familia antes que a Dios. Y hay una triste realidad, de acuerdo a lo que Jesús nos acaba de decir. Para mí es la iglesia perfecta. Es una iglesia que tiene doctrina, puede tener buena doctrina, puede saber identificar cuando viene probablemente un maestro que parece que se conoce toda la Biblia y parece que hay algo cuando habla, pero que sabe identificar no. Trabaja hasta el cansancio, pero con alegría. ¿A poco no es la iglesia perfecta? Y la triste realidad es que podemos ser fieles y constantes en la obra del Señor. Podemos ser fieles y podemos ser constantes en la obra del Señor sin estar locamente enamorados de Jesús. Podemos ser constantes y fieles sin quejarnos, pero aún así no estar locamente enamorados por Jesús. Escuché lo que pasaba con Éfeso. Era como si yo me pusiera a estudiar a mi esposo Abraham. Yo me pongo a estudiarlo y yo me pongo a estudiar todo lo que él sí diría y todo lo que él no diría, todo lo que a él le gusta y todo lo que no le gusta. Y yo puedo estudiar y estudiar acerca de mi esposo. Pero aunque él viva en la misma casa que yo y aunque él se mueva en la casa, yo estaré pasando horas entregándola al estudio de él, al servicio de él, para cocinarle, para limpiarle, para lavarle. Todo lo hago por él.
pero aunque Él esté en la misma casa, yo no intimar con Él, yo no hablar con Él, yo no estar loca por Él. No tiene sentido, pero esa es una realidad en muchas iglesias. Usted trabaja en la obra, en la casa, y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no intima con Jesús. No hay intimidad, no va y no busca la presencia del Señor en su casa, no se pone a orar. Y cuando me refiero a orar, no me refiero a que empiece a pedir: Señor, te pido por mi familia, te pido por esto, te pido por el otro, te pido. No, es enciérrese en su cuarto. Ponga esa música que usted tanto le conecta a Él, que usted lo adora y usted se imagina que está adorando lo que está ahí con Él. Y que diga: Señor, yo solamente quiero sentir tu presencia, yo solamente quiero oír tu voz. No me importan los dones, no me importa el servicio, no me importa que me quede solo. Mientras yo escuche tu voz, mientras yo sienta tu presencia, mientras yo me llene de ti y tú te sigas moviendo alrededor de mí, entonces va a ser suficiente. Pero somos iglesias que viven sirviendo y estudiando a un esposo con el que no intiman. Hay seminarios. Yo estuve en un instituto bíblico hace muchos años, fueron 3 años de mi vida, y yo estuve estudiando la palabra en un instituto teológico. Y si viera qué feo me deformó el instituto en esos años, qué feo me deformó. Porque yo aprendía y aprendía y aprendía y aprendía de la palabra y comía la palabra y comía la palabra. Pero ¿sabe qué? Tiene que haber un balance del estudio de la palabra y la vida de intimidad con la presencia de Dios. Y cuando no hay vida de intimidad en la presencia de Dios, va a pasar lo que a mí me pasó. Yo podía estar sentado en su silla viendo a ver qué dice el predicador, y yo estaba analizando cada punto que decía el predicador. Ahí está su introducción, ahí está su texto, ahí está su primer punto, su segundo punto. No tiene nada que ver los puntos con el versículo que está leyendo. La conclusión podría ser esta. ¿Por qué está haciendo ese llamado al altar? Estudié tanto del amado y del esposo, y cuando yo estaba sentada en su silla, yo decía: aunque viniera mi predicador favorito, aunque tenga un pastor que predica la palabra de una forma increíble, yo no voy a pasar al altar, no voy a llorar. Eso es de débiles y de emocionalistas. Yo no voy a pasar al altar porque nada más los débiles pasan al altar. Es más, se me hace que ni siquiera lloran por lo que predicaron, han de estar llorando por otra cosa. Y comenzaba a crear este discurso interno que solamente era un reflejo de mi falta de intimidad con Dios. Solamente era un reflejo de mi falta de presencia en mi vida. Y qué feo sería. Mire, nosotros somos muy bendecidos con el grupo que nos tocó con los jóvenes. Elévate es un grupo que de verdad es gente hermosa, los amamos, aman a Dios, buscan, solamente vienen a buscar a Dios. Y discúlpeme, pero Abraham y yo, cuando hablamos, hacemos el llamado al altar, ellos vienen buscando al Señor. Y a ellos no les cala el tener que pasar un altar, a ellos no les incomoda. Porque les decimos: en su casa usted tiene que buscar presencia, para que usted no se sienta incómodo cuando hay presencia. Pero ¿cuántos años me perdí de disfrutar la presencia de Dios en un altar? En un altar Dios sanó mi corazón, en un altar Dios me habló, en un altar Dios me dijo: tienes que hacer esto. En un altar fue donde yo fui bautizada con el Espíritu Santo,
con la manifestación de hablar en lenguas. En un altar muchas cosas han sucedido, porque el altar es un reflejo de su vida con Dios en su casa. Si a usted se le hace tan difícil faltar al altar, a mí me dice que no hay intimidad en la casa. Has dejado tu primer amor. Escuche, hoy en día cuando se habla del amor, tienen un ejemplo acerca de los matrimonios o los noviazgos. Y el ejemplo es que hay un enamoramiento, hay un estado de enamoramiento alrededor de los primeros 2 años de la relación. Y se cree que durante esta temporada de enamoramiento, que es al principio de la relación, das todo por esa persona, solamente estás pensando en esa persona, solamente hablas de esa persona. Y después, de acuerdo a los psiquiatras, a los que dan terapia de pareja, cuando se acaba este proceso, este tiempo de enamoramiento, pasa un desenamoramiento, es decir, ya no se sienten igual, ya no sienten las mismas maripositas. Y comienza el amor maduro. Es decir, yo me quedo a pesar de que no suceda algo que yo quiero, yo me quedo a pesar de que vea esto que no está tan bien, yo me quedo a pesar de, porque ya empiezas a ver otras cosas que no veías antes. Enamoramiento y amor maduro. Y discúlpeme, pero qué triste es ver que nosotros hablemos de personas que andan enamoradísimos de Jesús cuando se acaban de convertir, que malamente le dicen el primer amor. A eso no se refiere el versículo, pero decimos, ay, sí, anda hablando de Jesús porque anda en su primer amor. Déjalo que se decepcione en la iglesia y ya no va a andar igual de volado. Es que anda en su primer amor, como si fuera algo de tontos andar en el primer amor. Sí, pasa a cada altar porque anda en su primer amor. Sí, a cada rato está posteando en sus redes sociales de la Biblia y de su iglesia porque anda en el primer amor, pero espérate que se le pase. Y queremos traer estos pensamientos a la iglesia. Y Jesús le está diciendo a su iglesia, si no estás locamente enamorado de mí, no estoy satisfecho con lo que haces. No estoy satisfecho con que tu doctrina sea la más sana. No estoy satisfecho con que trabajes hasta el cansancio en mi obra. No estoy satisfecho porque no estás enamorado de mí como lo estuviste antes. Y de acuerdo a la palabra es algo que ya no sucede, es algo que pasó en el pasado. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Premian a veces que te quedes a pesar de que ya no suspiras por Dios. A veces premian que te quedes aunque ya no amas a Dios de la misma forma y ya no sientes nada cuando su presencia se está paseando. Ya no lo deseas, ya no lo buscas. Ya no es algo que dices. Mi sobrina la otra vez me decía, tía, no he sentido su presencia y he leído la Biblia y he hecho esto, pero ¿por qué a veces no siento? Desesperada. Y escuche, aunque no podemos vivir por nuestras emociones y aunque no podemos vivir de lo que sentimos, porque nuestro caminar un día vamos a sentir y otro día no vamos a sentir. Pero la pregunta es, nosotros estamos premiando el que la gente se mantenga sin estar locamente enamorada de Jesús y le decimos, es que ya estás en el amor maduro, es que ya estás en la etapa en la que todos tenemos que estar.
el que tú no sigas sintiéndote así por Jesús no es una señal de madurez. Discúlpame. El que hayas perdido, el que Jesús ya no sea el primero de todos tus amores, no es una señal de madurez de fe. Es una señal que has perdido tu primer amor. Es como decirle, anda en neutral, hermano o hermana. Anda en neutral. No, está bien. No, pero voy de bajadita y pues sí anda el carro. Sigo viniendo a la iglesia. No siento nada, pero sigo sirviendo. Anda en neutral, pues sigue avanzando el carro. Pero el modelo del carro no es para que siempre ande neutral, porque al final del día va a llegar a un punto específico donde ya no va a poder avanzar más. Y usted y yo ya no vamos a poder avanzar más si Él no es nuestro primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué le dice Jesús? Recuerda en qué momento tu relación conmigo ya no fue la misma. ¿En qué momento puedes recordar que dejaste de sentir mi presencia? ¿En qué momento recuerdas que dejé de ser la prioridad a la hora de tomar decisiones? ¿En qué momento dejé de ser el primero en tu lista? Si puede pasar, por favor, el hermano del piano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Vuelve a hacer eso que hacías en un principio. ¿Recuerdas cuando te encerrabas en tu cuarto a buscarlo en oración? Y no querías que se fuera su presencia, no querías que se fuera su voz, apagabas el teléfono, cerrabas la puerta. Y si estabas llorando ni te limpiabas porque decías, no quiero interferir con lo que está pasando. Y mientras yo le hablo a algunos de ustedes, puedo ver en sus caras que me están diciendo que recuerdan ese momento en el que cuidaban tanto su relación con Dios. No quiero que se enoje. No quiero alejarlo de mí. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús, aunque ama tanto a esta iglesia, y es más larga la lista de las cosas buenas, Jesús hace una exhortación y les dice: tú ya no hablas conmigo. Nuestra relación tiene problemas. Y si tú regresas y me haces el primero, ahorita vamos a ver lo que dice el Señor, pero dice: y si no, voy a quitar tu candelero de su lugar. Y escuche, esto es tan difícil porque Jesús cumple su palabra. Históricamente, si usted busca la ciudad de Éfeso, la ciudad tuvo que ser reubicada porque el río que tenían cercano se llenó de sedimentos. Hubo tierra, hubo arcilla, hubieron otras cosas que se metieron al río que estaba cercano a esa ciudad y lo contaminó. Algo tan sencillo como tierra.
y el agua ya no era igual de clara y el agua ya no tenía su uso porque fue contaminada. Los animales que intentaban cazar no podían cazar porque no podían ver. No podían agarrar a su presa porque no podían ver. El agua ya no se podía usar porque estaba contaminada. Y escuche, históricamente, la iglesia de Éfeso, así como Jesús dijo, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar, Éfeso fue reubicada. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere y que regresare a su primer amor va a tener vida eterna y va a disfrutar mi presencia. ¿Cómo va a darnos una vida eterna si no disfrutamos la intimidad con Él? Escucha la voz del Espíritu, no cierres tus oídos. Deja de cerrar tus oídos, aunque el tema de la predicación no vaya contigo. Si tú abres tus oídos a lo que dice la voz del Espíritu, el Espíritu va a hablar a tu vida. No hay nada más triste que una iglesia sorda, que el Espíritu habla y la palabra rebota. No hay nada más difícil que una iglesia que tiene buena doctrina, pero que no sabe escuchar la voz del Espíritu. En esta noche quiero hacer un llamado, y si puede ponerse en sus pies antes de que haga el llamado. Cántico Nuevo es una iglesia que tiene buena doctrina. Tenemos un pastor que estudia. Usted sabe que lo que nos dan de comer aquí es carne, no nos dan leche. Yo puedo nombrar las personas que yo sé que sirven y sirven y sirven y sirven. Somos una iglesia que cumple con tantas cosas tan buenas. Pero me daría terror que nos quedáramos igual que la iglesia de Éfeso, que en 100 años esta iglesia no tuviera una herencia, que no hubiera herencia espiritual con tus hijos, que no hubiera herencia espiritual con tus nietos. Pero no hay nada como decir: yo recuerdo escuchar a mi mamá encerrada en su cuarto, cocinando, adorando a Dios. Yo recuerdo ver a papá levantar las manos en la adoración, y había una autoridad cuando papá adoraba a Dios. Había una autoridad en mi casa espiritual. Jesús es nuestra herencia. Él sigue paseándose en medio de los candeleros. Y aunque cada iglesia va a tener sus defectos, adivina qué, Él se sigue paseando en medio de los candeleros. Abre tus oídos a lo que el Espíritu está hablando.